se sabe, Servir es la Autoridad Nacional de Servicio Civil, que es la entidad rectora del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos. Y tiene particularmente, dentro de uno de los subsistemas, el referido a la gestión del empleo. En ese ámbito, Servir tiene a cargo, y está aquí acompañándome en la mesa, tiene una gerencia de desarrollo de la gerencia pública, a cargo de la licenciada Gladys Ferreira Pinto, que es la que precisamente administra este subsistema de gestión del empleo. Y gracias a ese trabajo regulatorio de asistencia técnica que venimos llevando a cabo, podemos brindar algunos aportes a partir de la práctica, a partir de la experiencia. Servir tiene a su cargo proceso de selección para no solamente gerentes públicos, sino también para directivos públicos. Y desde la creación de del sistema y del decreto 1024 que crea el Cuerpo de Gerentes Públicos, se han desarrollado una serie de procesos, hemos llevado a cabo una serie de procesos de selección en cerca de 15 procesos de selección de gerentes públicos, que es este cuerpo especializado de profesionales que asignamos a las entidades que son solicitadas que nos solicitan para diversos puestos directivos de mando medio. Así, y también particularmente en el tema del tránsito a la ley de servicio civil, hemos llevado a cabo con la primera entidad que ha ingresado a la ley de servicio civil, con la ONP, el proceso de selección para el jefe de recursos humanos y la asistencia técnica a los directivos en la evaluación de competencias. Pues bien, a partir de esa experiencia queremos entrar, digamos, de llano a lo que describe el proyecto de ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia y el núcleo en realidad de lo que está expuesto en la ley contempla, como en la mayoría de procesos de selección, tres etapas determinadas, ¿no? El examen de conceptos, la evaluación curricular y la evaluación personal, que están descritos en el artículo 48, numeral 1, con la precisión de que todas las etapas son públicas y que además debe haber una participación ciudadana en todas las etapas, como se describe particularmente en el artículo 89 de la ley. Un aspecto que, en todo caso, que permite optimizar el proceso meritocrático que tiene descrito el proyecto de ley orgánica para precisamente lograr que los miembros de la Junta Nacional de Justicia, como dice el artículo 6º, tengan aquellos niveles de probidad, imparcialidad, y que además el proceso sea público y transparente, pero además contar con miembros de la Junta Nacional de Justicia íntegros, es precisamente el aspecto de las competencias, que creo yo que puede bien incorporarse en las etapas del proceso de selección. Las competencias directivas en el sector público vienen recomendadas desde el año 2003 por la Carta Iberoamericana de la Función Pública y además recientemente, bueno, en el año 2016, se incorporan también en una guía referencial iberoamericana de competencias laborales para el sector público. Las competencias directivas, además, están previstas en un marco analítico para el diagnóstico de los servicios civiles en América Latina, publicado por el BID en el año 2002, y además aparece en la publicación como una de las 10 tareas clave para mejorar el servicio civil en América Latina, en una publicación del BID en el año 2014. Y ciertamente viene siendo utilizada por un conjunto de países OCDE en sus procesos de selección, como Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Chile, entre otros. ¿Qué entendemos por competencias? Las competencias es aquella combinación de conocimientos, de habilidades, de actitudes que permiten precisamente que una persona pueda desarrollar eficientemente las funciones, las tareas que se le asignan en un puesto determinado, ¿no? Son, como dice esta diapositiva, las características subyacentes a una persona causalmente relacionadas con una actuación de éxito en un puesto de trabajo. Pueden involucrar motivos, rasgos, destrezas, aspectos de la autoimagen o rol social o un conjunto de conocimientos.
Hay competencias de rendimiento superior o diferenciadoras y además competencias umbral, según la publicación de Boyazis en 1982. Francisco Longo, digamos, uno de los mayores exponentes en lo que es gestión pública, identifica 7 competencias directivas que deben apreciarse, competencias genéricas: el compromiso con la organización, la iniciativa, la orientación al servicio, el liderazgo, la persuasión e influencia, el trabajo en equipo y colaboración, y además, y no por menos importante, la comprensión del entorno político a tener en cuenta. La alta, en Chile, por ejemplo, para citar uno de los casos de los que hemos mencionado, que utiliza la evaluación de competencias en los procesos meritocráticos, identifica la alta dirección pública como competencias genéricas, la visión estratégica, la gestión y el logro, la relación con el entorno y articulación de redes, los manejos de crisis y las contingencias, el liderazgo, la innovación y flexibilidad y los conocimientos técnicos. A partir de esta importante experiencia en el derecho comparado, en la legislación comparada y en el desarrollo de la gestión pública comparada, la Ley de Servicio Civil identifica ciertamente el uso de competencias y su evaluación. Y para ello, en la lógica de la rectoría que la Autoridad de Servicio Civil tiene, aprueba un conjunto de competencias genéricas para el grupo de directivos públicos para ser aplicados en el marco de la Ley del Servicio Civil. Estas están descritas en este diccionario, que vienen a ser el liderazgo como aquella capacidad para influir en otros con base en valores para orientar su accionar al logro de objetivos, la articulación del entorno político como capacidad para tener comprensión del contexto sociopolítico del país y el impacto que tiene en la institución, influyendo en las decisiones que se toman a nivel de políticas públicas, la visión estratégica como aquella capacidad para percibir escenarios futuros y definir perspectivas de largo plazo alineadas a los objetivos organizacionales, la capacidad de gestión que implica la habilidad para gestionar los sistemas administrativos y la capacidad de administrar el uso de recursos para garantizar el cumplimiento de los objetivos institucionales, la vocación de servicio como aquella capacidad para actuar escuchando y entendiendo al usuario interno y externo, valorando necesidades como propias y brindándole soluciones o alternativas que den respuesta a sus expectativas mediante una atención informada, oportuna y cordial. Un poco la lógica de lo que comentaba bien la Academia Diplomática en el tema de la identificación de las personas con su institución para tener en la prestación de servicios un enfoque ciudadano. La orientación de resultados, que es aquella capacidad para orientar las acciones de consecución de metas y objetivos institucionales, asegurando estándares de calidad, identificando oportunidades de mejora. Y finalmente, por ello no menos importante también, el trabajo en equipo, que es aquella capacidad para generar relaciones de trabajo positivas y de confianza, compartiendo información, apoyando y colaborando activamente con otros, actuando de manera coordinada e integrando los esfuerzos propios con los esfuerzos del equipo. Estas competencias creemos que desde Servir corresponde que en un proceso de selección deban ser objeto también de evaluación. ¿Cómo definimos la evaluación de competencias? Como una metodología estandarizada en la que se evalúan comportamientos observables, indicadores conductuales y que contemplen conocimientos, como dije hace un momento, actitudes, habilidades en situaciones simuladas, utilizando técnicas como las dinámicas de presentación, dinámicas de discusión, análisis de casos, juegos de roles, entre otros. En la evaluación de competencias se constituye en un predictor de un desempeño laboral exitoso, porque permite identificar si el nivel de desarrollo de las competencias que el postulante tiene es el nivel de desempeño que se requiere para la entidad para ese puesto de trabajo. Y en esa línea, y entrando ya en los aportes que queremos hacer a este proyecto de ley, estamos presentando 2 opciones para complementar el núcleo del proceso de selección para los miembros de la Junta Nacional de Justicia. En la primera opción hay ciertamente una primera etapa que estamos dejando como tal, el examen de conceptos, que es una prueba de conocimientos en realidad,
una segunda etapa que es la evaluación curricular, que implicaría la presentación de un CV documentado, y aquí es donde entraríamos a incorporar una tercera etapa que es la referida a la evaluación de competencias en los términos que hemos descrito hace un momento, a través de una entrevista distinta a la entrevista final prevista en la cuarta etapa o combinada con dinámicas grupales. Esta podría ser una primera posibilidad para poder optimizar este núcleo que mencionaba del proceso de selección del concurso público de méritos. Y una segunda opción, que está en la siguiente lámina, es aquella referida a hacer algunos cambios en el orden de las etapas. Arrancaríamos, se propone como una segunda opción, arrancar con una evaluación curricular que implica únicamente verificar el cumplimiento de los requisitos que están previstos en el artículo en el artículo 11 del proyecto de ley, para luego pasar a una segunda etapa que vendría a ser esto que llama el proyecto el examen de conceptos, pero un examen de conceptos a través de la exposición de un caso práctico, en la medida en que así, más que presentar o que el postulante presente una serie de documentos que puedan evidenciar el conocimiento adquirido, conocer cómo lo aplica, ¿no? Estas competencias procedimentales o habilidades en el traslado de los conocimientos, de los conceptos que maneja a una situación real. Una tercera etapa que vendría ya a verificar de manera específica los documentos presentados, la presentación de un CV documentado que implique ya la determinación de un puntaje determinado y nuevamente aquí también, al igual que en la primera opción, a continuación una evaluación de competencias que podría implicar las dinámicas grupales que hemos mencionado para cerrarlo finalmente con la entrevista final, que es en aquella etapa que nosotros, como bien señala el artículo 54, del proyecto, comprende una serie de aspectos vinculados ya a las expectativas que pretende, en este caso, este comité evaluador con respecto al miembro que va a integrar la Junta Nacional de Justicia, enfatizando, señora Presidenta, particularmente en aquellos aspectos que consideramos nosotros fundamentales y que estamos impulsando, y es el tema de la integridad pública, ¿no? Es en la entrevista final donde pretendemos precisamente aquí se haga un especial énfasis a los temas de integridad, los aspectos de atención de temas vinculados con dilemas éticos, entre otros aspectos. Solo para terminar y abundar en la necesidad de un caso práctico, como hemos ya referido, la exposición de un caso práctico involucra el análisis técnico jurídico, la interpretación de las normas y las respectivas aplicaciones de un caso en particular, lo cual permite que se evidencie otros aspectos adicionales a la norma tal y como está expuesta en la legislación. Se nos había preguntado respecto de los temas de integridad pública, el tema de metodología y los temas metodológicos que los va a profundizar la licenciada Gladys Ferreira. Yo quería antes comentar que nosotros hemos abordado para efectos de nuestra presentación aquí el tema vinculado a los procesos de selección, porque el tema del perfil del puesto, que ciertamente es también importante, merece un análisis distinto. Hay ciertamente, el proyecto de ley contempla un determinado modelo para la identificación del perfil de puesto. Nosotros consideramos que puede considerarse una propuesta alternativa que estamos analizando y que ciertamente podemos compartir. Respecto a los temas de integridad, yo había comentado ciertamente que particularmente es en la etapa de la entrevista en donde este aspecto es contemplado, pero ciertamente en la etapa de evaluación de competencias que estamos proponiendo también es ahí donde la evaluación que se hace además con enfoque de integridad es donde se lleva a cabo para atender las 7 competencias genéricas que
efectivamente corresponde hacer para los directivos y para el puesto en concreto, competencias que efectivamente se hacen y en efecto hacemos en los procesos de elección. Y que ciertamente Gladys aquí nos podrá precisar. Le permito que nos pueda hacer el uso de la palabra para que ella pueda complementar y profundizar los aspectos vinculados a la metodología que usted nos comentó. Con mucho gusto, doctora Ferreira. Muchas gracias, presidenta. Buenos días a todos los participantes de la sala. Empiezo agradeciendo a la doctora Agüero, al señor Cárdenas y al señor Torres por haber compartido con nosotros sus buenas prácticas en los procesos de selección de recursos humanos en el Estado. El proceso de selección es el mismo, puede ser en el privado como en el Estado. Nosotros en el sector público nos regimos por normas y eso es lo que hace una diferencia, pero no nos quita establecer buenas prácticas y creo que hoy todos nos hemos enriquecido con haber compartido estas experiencias. Entonces, centrándome al tema de la invitación de esta mesa, que es sobre selección y evaluación, comentar que la metodología de la evaluación de competencias, si bien es cierto, es una metodología que se inicia en el sector privado, hoy ya está incursionando dentro del sector público, la tenemos en varias entidades, como varios de ustedes lo han mencionado hoy aquí en sus procesos. La metodología es una metodología estandarizada que lo que busca es la observación de comportamientos o indicadores conductales. Estos indicadores conductuales están descritos dentro de un diccionario que el doctor Guillermo Valdivieso por ejemplo, mostró las competencias que tiene Servir establecidas, las tenemos en 2 diccionarios, uno estrictamente para directivos públicos y otro para todos servidores públicos. Aquí se describe cada uno de los indicadores en temas de gradación y estos son niveles diferenciados que se pueden observar estos comportamientos. Entonces, además estos diccionarios han sido levantados y diseñados en Servir, validados con gente del Estado. No son referenciales. En el mercado podemos encontrar, yo calculo que no menos de 180 autores, con cada uno con sus propios diccionarios, debidamente definidos y gradados, pero aquí como ente rector de recursos humanos Servir establecido los que son y validado para los que son de servidores públicos. Entonces nosotros dentro del proceso de selección contemplamos que es muy importante el perfil, es correcto, de esta parte y se inicia todo el proceso de selección para conseguir a la persona idónea en el cargo y creemos que esta evaluación del perfil que además tiene que estar sustentado, como lo hacemos normativamente, ¿no es cierto?, comprobado, no solamente con declaraciones juradas, sino luego comprobado que realmente cumplimos esos requerimientos, y la evaluación sea complementada con un tema de competencias. Entonces, si nosotros vamos a tipos de metodologías, esta estandarizada, que tiene el 95% comprobado frente a otro tipo de técnicas, llámese entrevistas o llámese entrevistas abiertas, la metodología de las dinámicas grupales implican que tienes un mayor predictor del comportamiento y esta metodología implica que no sea evaluada menos de 5 horas, 6 horas, en Servir hemos aplicado hasta 8 horas de evaluación, en donde indefectiblemente el comportamiento de la persona va a salir en algún momento. O sea, uno puede tener una postura, sabe que lo están evaluando y puede tener una postura muy buena y muy derecha durante la evaluación, pero durante 5 horas, cambiando las técnicas, que estamos hablando de discusión de casos, análisis de casos, dinámicas de ejecución, role player, de todas maneras los comportamientos van a aparecer. Entonces, como le decía también el doctor Valdivieso, no solamente es un comportamiento que va a ser observado, lo cual disminuye la subjetividad porque está normado está determinado dentro de un diccionario, sino también los temas de integridad, porque esto va acompañado de las actitudes que tenga el postulante durante la evaluación. Si cambia un tono de voz, si se comporta inapropiadamente dentro del salón mientras que se realizan las dinámicas, es un comportamiento que se va a ver, no es algo subjetivo. Entonces, sí, como ente rector, apoyamos nosotros que se hagan este tipo de metodologías que están comprobadas, que son más objetivas.
Y en cuanto a las evaluaciones psicológicas, la posición del ente rector en recursos humanos es que estas pruebas sean referenciales, ¿no? Que sí pueden ser tomadas y esto es potestad de cada una de las entidades, además entendiendo que las capacidades de sus oficinas de recursos humanos o en su defecto el tema presupuestal si es que fuera tercerizado, porque se podría tercerizar, pero que esto es potestad de la entidad hacerlo o no hacerlo, pero que el resultado debe ser referencial, indistinto de cualquier prueba que puedan ser más objetivas dentro del proceso de evaluación. Eso es lo que queríamos aportar. Gracias. Muchas gracias.